y de la Patria, se abre la sesión. La señora secretaria hará lectura de la cuenta. Presidente, los reemplazo para la sesión del día de hoy. La diputada señorita Yabel Llomas está reemplazada por el diputado don Jaime Sáez y la diputada señora Camila Rojas por la diputada señora Javiera Morales. El diputado don Ricardo Cifuentes por el diputado don Jaime Naranjo. Igualmente, el presidente de la República ha hecho presente la urgencia que califica de suma y ha retirado la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde y sus derivados. Igualmente, la Cámara de Diputados, hoy en el día de hoy, a solicitud del diputado señor Luis Cuello, acordó remitir a esta Comisión de Hacienda como comisión técnica el proyecto de ley que modifica una reforma constitucional la Carta Fundamental para establecer un royalty portuario. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto iniciado mensaje con urgencia suma que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Y el subsecretario de Redes Asistenciales, que estuvo ayer en la Comisión de Salud, de acuerdo al compromiso asumido en la sesión, remite copia de la resolución de la Contraloría que aprueba el convenio de colaboración, es una resolución exenta que aprueba el convenio de colaboración entre el Servicio de Salud de Chiloé y el Servicio de Vivienda y Urbanismo de los Lagos. En particular, dicha información fue solicitada por el diputado señor Fernando Borges. Y también el presidente ha hecho llegar, el presidente ha hecho llegar una carta que le llegó en su calidad de presidente de la comisión, que es una solicitud de audiencia de los sindicatos de trabajadores honorarios del Estado, trabajan en municipios y el Estado central. En el marco de la próxima discusión de la ley de presupuestos, solicitan poder participar en una reunión con esta comisión con el fin de exponer los siguientes elementos. 1. Informar respecto del aumento de la precariedad laboral en los trabajadores y trabajadoras honorarios del Estado. Respecto, básicamente, no respeto de derechos maternales, no derecho a vacaciones, despidos injustificados, no respeto de convenios de libertad sindical, entre otros. Igualmente, para exponerse un análisis crítico de implementación de la ley 21.526, la ley de reajuste del sector público, en particular la aplicación de los artículos 74 y 77 y los efectos que produce con esta norma jurídica. ¿Quiénes la suscriben? Municipalidad de San Miguel, La Pintana, Renca, Santiago, Valparaíso, Pudahuel, Tierra Amarilla, Quilpué, igualmente el INE y Sindicato Honorario, Programa Familia, Seguridad y Oportunidades, Sindicato de Funcionarios Profesionales, Ministerio de Salud y Federación de Trabajadores de Chile, Clotario Bled. Por otra parte, el Ejecutivo, presidente, ha hecho llegar indicaciones al proyecto de ley que está hoy día en tabla con su respectivo informe financiero. Eso, presidente. Muy bien, ¿algo sobre la cuenta, diputado Gastón? Gracias, presidente. Por cierto, me aprovecho de saludar a los ministros de Hacienda y de Energía. Y quiero pedirle lo siguiente. Un poco avisarle que va a tener que ausentar 15 minutos antes de terminar las 17 horas. Solamente también el diputado Cuello, porque tenemos la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto en el Senado. Así que le informo para que se tenga conocimiento. Muy bien. ¿Algo más sobre la cuenta? Varios, entonces, diputado Naranjo. Presidente, no sé acaso habremos tenido respuesta del oficio que le mandamos al ministro del Interior sobre esas contrataciones especiales que estaba haciendo después del segundo semestre de este año. Así que solicito reiterarle el oficio.
Ya, vamos a estar atentos entonces cuando se cumpla para repetir si es que no ha respondido. Diputado Donoso. Varios, pero en el fondo es sobre el proyecto que viene. Si vamos a discutir y votar, porque pasa que varios tenemos que retirarnos porque está funcionando en paralelo a la comisión mixta, entonces para tener claridad de qué va a pasar con la votación. Sí, antes de pasar a la votación, me gustaría hacerme cargo de la carta esta que nos enviaron los trabajadores a honorario para que, y lo conversábamos ayer me parece, o el lunes, de tratar de hacer alguna sesión especial para recibir audiencia, que hay muchas organizaciones que están pidiendo por el tema de presupuesto y también por el reajuste del sector público que se viene ya el próximo un par de meses más. Así es que lo voy a tomar en cuenta, voy a hacer una sesión. Si es que alguien tiene alguna organización que necesite que la escuchemos, para que me la envíe y lo incluimos en una pura sesión a toda esa audiencia. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Respecto a lo que acaba de decir el señor Meulenbrock y el señor también Donoso, cuando sesionan las subcomisiones, los integrantes de la Comisión de Hacienda acá tienen que necesariamente presentar reemplazos. Lo que cuando la sesión mixta completa, por supuesto, están todos allá y ahí no. Pero en las subcomisiones, sobre todo ahora si estamos votando, para que después no digan por qué estábamos votando, ya tienen que traer reemplazo. Muy bien, vamos a tratar de solucionar eso porque estamos todos en la misma situación. A mí me cuesta conseguir reemplazo, pero veámoslo ahora, diputado Gastón. Pero lo vamos a solucionar ahora. Presidente, yo no sé cómo no pueden entender que no podemos estar en 2 o 3 partes a la vez. Estamos hablando del presupuesto de la Nación 2026, que es lo más importante, es la ley más importante del año. No sé cómo no pueden entender. Entonces, fracasa las subcomisiones, fracasa el presupuesto 2026, los invitados que son todos ministros, también se quedan ahí con una oída fracasada. Ya vamos a ver todos los periodistas mostrando, mire aquí, no vinieron a aprobar el presupuesto de la Nación. No, es imposible, hoy día es imposible tener reemplazos. ¿Cuántas veces, ustedes han visto cuántas veces la sala se suspende abajo porque no puede reunir 51 diputados? Avancemos, diputado, para que Entonces, terminemos pronto. pongamos los pies en la tierra. Sí. Diputado Cuello. Diputado Cuello. Sí, presidente, gracias. Muy breve respecto. Yo ayer me reuní con funcionarios de los gobiernos regionales y están muy preocupados porque existe una conversación con el gobierno sobre una futura ley de planta, entonces están muy interesados en poder exponer, ya sea acá en esta Comisión de Hacienda o en la Comisión de Presupuestos. Entonces yo también quiero plantear el tema, es importante porque también acá se juega la estabilidad de los funcionarios y funcionarias públicas. Gracias. Puede ser mañana en la mañana. Y si es que están disponibles, los citamos y citamos también a los trabajadores honorarios. ¿Le parece? Ya. Pasamos entonces a la cuenta. Yo les tengo una propuesta ahí del proyecto de hidrógeno verde. Hay solamente cuatro artículos que están con indicaciones. Son 3 del Ejecutivo, que le vamos a dar la palabra al ministro para que las explique, y una que es del diputado Santana. Y si quieren, votamos, bueno, tenemos que votar en general, obviamente, que no lo hemos hecho, y después les parece si podemos votar en grupos las que no tienen indicación y después, si les parece, las que tienen indicación. ¿Ya? Entonces, diputado Bianchi. Gracias, presidente. A ver, hay indicaciones que hemos presentado con la colega Morales, Javiera, que son inadmisibles y que me gustaría por su intermedio que una vez que la tengamos que ver, yo la explicaré, pero debe acogerla el Ejecutivo. Ahora, en conversación con, y esto quiero dejar este punto bien despejado, presidente, en conversación con la Secretaría, efectivamente, al ser indicaciones inadmisibles, debe contar, como todos sabemos, con el patrocinio del Ejecutivo. Entonces, lo que se va a hacer acá, probablemente, digo yo, o es lo que sugiero,
es que el Ejecutivo irá o no a patrocinar esta indicación y tomaría esta indicación y que quede en la historia de la ley, efectivamente, ¿no es cierto?, quienes han presentado estas indicaciones. Esto es relevante, así que le pido en eso, presidente, más allá ahora de lo que el ministro vaya a hablar o no en lo general o sobre estas indicaciones, están presentadas por la diputada, por quien habla, y yo espero que el Ejecutivo pueda acoger, recoger, patrocinarla, las indicaciones que hemos presentado. Muy bien, vamos a partir entonces con la explicación del ministro sobre las indicaciones y de ahí votamos en general. Ya, bueno, presidente, muchas gracias. Primero, agradecer el debate que ha ocurrido y la celeridad con que se ha hecho esta conversación y también, como va a quedar claro en nuestras propuestas de indicaciones, también celebrar la preocupación que han tenido los parlamentarios por hacer propuestas, incluyendo las propuestas a las que hacía referencia el diputado Bianchi, que voy a comentar más adelante. A ver. Lo primero, nuestra primera indicación es relativamente simple. Se propone acá que para efectos de solicitar el beneficio tributario también puedan postular los proyectos que no requieran un RCA para efectos de su realización, o sea, es decir, proyectos más pequeños. Este es un tema más bien técnico que nos dimos cuenta durante la discusión. En tal caso, va a bastar que acompañen la respuesta a una solicitud de pertinencia, ¿no es cierto?, que es esta solicitud que hacen justamente los proyectos, los titulares de proyectos al sistema de evaluación ambiental. Esa solicitud se hace justamente cuando uno no necesita pasar por el sistema de evaluación ambiental para efectos de desarrollar o una parte de un proyecto o un proyecto en su totalidad. La segunda indicación se refiere a establecer un mejor diseño para los casos en los que el comité, recuerden que este proyecto de ley tiene un comité que nombran 3 ministerios que tiene que ir viendo, tiene que además hacer ciertas definiciones y tiene que ir revisando los proyectos de inversión que postulan a este beneficio tributario. Entonces lo que hace la indicación es que se precisa cuáles son los casos en los que el comité puede revocar los créditos adjudicados a un productor y además establecer sanciones. Porque yo entiendo que durante la conversación se manifestó una preocupación respecto a si estos criterios eran suficientemente objetivos, ¿ya? Y para ello se modifican los numerales 1, 2, 3 y la letra E del artículo 9. Esto se refiere al artículo 9. Por último, y es lo más importante, ya es a lo que hacía referencia el diputado Bianchi, primero aquí quiero hacer una aclaración. El diputado Bianchi con la diputada Morales nos hicieron una propuesta. Esta propuesta tenía distintos componentes. Una era que este 1% que se adelanta su pago no se adelantara al momento en el que se obtiene el RCA, sino que se adelantara al momento que ocurre la construcción. Ese era un primer punto que se planteó. Lo segundo era cuál iba a ser el destino de estos recursos que se iban a generar a propósito de adelantar el 1%. Allí lo que nos plantearon los diputados, y con una indicación formal que ellos presentaron, es que lo que busca esa indicación es que exista primero claridad respecto a que estos recursos no solo se tienen que gastar en temas productivos, sino que también en temas sociales, e incluso quedó que lo social debe tener una preferencia, así está dicho en el texto. Y también, a partir de un trabajo exitoso que se ha tenido en Magallanes en conjunto, entiendo, con el Ministerio de Energía, se planteó que esos recursos también se puedan utilizar para efectos de apoyar a las familias en la transición energética. Entendemos, por lo que nos ha dicho la Secretaría, que la indicación que presentó el diputado Bianchi y la diputada Morales, que incluye estos distintos aspectos, no puede ser tramitada por el solo hecho de que ellos presenten la indicación y requiere, por tanto, una presentación formal de indicación por parte del Ejecutivo, y eso es lo que hemos hecho recogiendo las indicaciones del diputado Bianchi y la diputada Morales. A mi juicio, estas indicaciones que presentan los diputados son lo más sustantivo que hemos conversado en estas sesiones, porque nos va a permitir, primero, no correr el riesgo de que los proyectos tengan que poner muchos recursos
antes incluso de saber si el proyecto se va a realizar o no, que podría ser el momento que hace el RCA. De la forma que va a funcionar ahora es que si en un año se construye, o sea, hay inversión en capital físico y esta inversión es por más de 10 millones de dólares, tú vas a pagar el 1%, la empresa va a pagar el 1% de lo que haya invertido ese año, al final de ese periodo. Entonces, si una empresa construye, por ejemplo, durante 5 años, que son tiempos plausibles para los proyectos de esta escala, lo que va a ocurrir es que cada uno de esos años va a ir pagando el 1% del capital físico invertido. Por lo tanto, ya no va a ocurrir que alguna empresa tenga que pagar un 1% por una inversión hipotética que todavía no haya realizado, sino que esto va a ser contingente a la inversión que se vaya haciendo en cada momento. Así que, a nuestro juicio, eso se hace cargo de las preocupaciones principales que había manifestado la industria en el caso de Magallanes, que es donde opera esta norma. Y por último, los diputados en su indicación enfatizan que esto se tiene que poder gastar en algo más amplio, y ponen lo social y además ponen que sea lo social tenga una preferencia respecto a los otros usos de estos recursos. A nosotros, insisto, con esto termino, presidente, nos pareció que la propuesta del diputado Bianchi y la diputada Morales hacía sentido y por eso la respaldamos poniendo una indicación del Ejecutivo para cumplir con lo que requiere nuestra institucionalidad. Gracias, presidente. Bianchi. Sí, mire, presidente, la verdad es que parto por agradecer la disponibilidad que ha tenido el Ministerio tanto de Hacienda como de Energía. Junto con la diputada hemos tratado de representar la primera preocupación que compartíamos, que nos hizo ver la industria. Ellos señalaron, y a mí me hacía mucho sentido, que resultaba del todo inconveniente el que tuvieran que pagar este 1% al momento de tener la certificación medioambiental. Y era del todo razonable. Por lo tanto, el abrirse, o sea, esto que estamos haciendo hoy día recoge absolutamente la petición que hizo la industria. Ahora, hay otra petición que yo creo, y ese es el punto que quiero hacer ver también, que podemos o no compartir y que tiene que ver con solo algunas industrias, más no con todas, que señalan de que tributariamente el beneficio que este proyecto propone no les es suficiente como para llevar a cabo la instalación de esta industria. Ellos proponen y han hecho sugerencia de algunos instrumentos de excepción, como la ley Navarino, en su artículo 2, que les podría permitir tener un beneficio al momento de sacar el dinero fuera de Chile. En reemplazo de pagar un porcentaje, estarían ellos, en 35 estarían pagando un 27%. Y señalan que eso sí para ellos resulta atractivo para la instalación de la industria. Más bien, presidente, esto fue conversado con el ministro de Hacienda, con el Ejecutivo y con todas las autoridades, y es un debate que con toda seguridad, dada la urgencia que este proyecto tiene que ser debatido en el Senado probablemente o en la propia sala, si alguien así lo estima reponer algo como esto. Yo soy de la teoría de que obviamente no comparto un juicio donde ocurra una situación como esta de la sacada, el retiro de los dineros desde el país y allí tener un beneficio como el que aquí se ha señalado. Habrán otras formas de tener otros beneficios y este proyecto trae esos beneficios. Otra reflexión, este proyecto sí impacta muy positivamente en el norte de nuestro país, particularmente Antofagasta. Allí hay una demanda interna y por lo tanto este proyecto tiene todo sentido para esa industria que vino a exponer acá. Ahora bien, no hay hoy día una demanda interna en el territorio que representamos junto con Javiera, eso es verdad. Y el día de mañana lo será la ENAP u otro tipo de industria. Pero Chile y la región de Magallanes, y esta es la dimensión que hay que apreciar, se van a transformar para el mundo en la batería verde del mundo. Por eso este proyecto a mí me hizo sentido de poder votarlo cuanto antes, presidente,
porque habíamos tenido un debate que se pudo haber alargado, dado la urgencia no pudimos. Y recoge, y termino con esto, presidente, recoge lo que veníamos nosotros diciendo desde un comienzo. Incluso habían voces que decían que estábamos equivocados porque lo que estábamos solicitando no venía en el proyecto de ley. Y es verdad, no venía el destino del 1% en el proyecto de ley. Y lo que hemos logrado hoy día, y hay que decirlo fuerte y claro, junto con Javiera, lo que hemos logrado es darle un destino a ese 1% por un lado y hacer que ese 1% se pague diferido, más no como estaba propuesto en el proyecto de ley. Y creemos que con estos dos objetivos, nosotros, por lo menos yo tengo toda la disponibilidad de avanzar en este proyecto de ley, porque va a tener por primera vez un impacto positivo directamente en lo social. La indicación señala que preferentemente va a haber una destinación de esos recursos en lo social, como también así en lo productivo, pero eminentemente en lo social. Y agrega además algo que aquí desde Energía y de todo el Ministerio de Energía fundamentalmente lo acogen con mucho agrado porque además va a, como aquí se ha señalado, a tener un impacto en materia energética en los hogares de la región de Magallanes. Así que dicho todo esto, a nosotros nos parece que es un gran avance. Se agradece el que se haya patrocinado las indicaciones que hemos presentado, que efectivamente le dan un mejor destino al 1% y recogen la reclamación que había hecho la industria en la región de Magallanes. Diputado Morales. Muchas gracias, presidente. Agradecer al Ejecutivo por el patrocinio de la indicación. Eso sí, me gustaría ahí que la secretaria me colaborara porque hay una nueva versión que habíamos trabajado y parece que hubo un traspapeleo ahí, pero está bien, está ingresada como corresponde. Me sumo a las palabras del diputado Bianchi. Acá teníamos un objetivo común, que es que esta industria se desarrolle en Chile y en nuestra región, pero además queríamos que, primero, parte de esa tributación quedara en Magallanes. Y por eso con el diputado Bianchi firmamos ambos esta indicación que asegura que al menos 2/3 de este 1% va a quedar en la región a través del impuesto territorial, como se conoce, o contribución territorial. Algo que para nosotros era muy importante porque así como en algún momento se creó un FONDEMA, un Fondo de Desarrollo en Magallanes, en todo el periodo que se explotaron los hidrocarburos y que siguen siendo hoy, nos parecía que en base a esa historia correspondía tener un fondo o la seguridad de que parte de estos recursos iban a quedar en la región, porque finalmente también la región va a tener que enfrentar externalidades negativas de que exista esta empresa. Y además, como señalaba el diputado, agregamos que el gasto que se tenga que realizar o que se pueda realizar con estos tributos que van a quedar en la región tengan, por cierto, un objetivo social, no solo sean de desarrollo productivo, sino que también puedan traducirse en mejoras a las familias. Y además agregamos que, por cierto, esto puede también financiar iniciativas que promuevan la eficiencia energética, tanto en las casas y a los residentes de la región. Así que agradecemos al Ejecutivo por el patrocinio y por cierto, que se haya resuelto de alguna manera uno de los problemas o nudos que tenía este proyecto, que era el momento del pago. Con esta propuesta llegamos a un equilibrio del momento del pago que yo espero que sea reconocido por los demás miembros de la comisión y lo votemos favorablemente. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más entonces para que votemos en general, ¿no? ¿No, nada más? Ya. Vamos a poner en votación entonces en general el proyecto. Señora secretaria. Ya. Tomo la votación en general entonces el proyecto referido. Señor Bianchi. A favor. Señor Naranjo. A favor. Señor Cuello. Señor Donoso. No está. Señor Mellado. Señorita Morales. A favor.
Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Por tanta gente que vino de Magallanes, que fue una peregrinación, digamos, acá a esta comisión. Las líneas aéreas, la verdad que Nunca estuvieron mejor. querían que siguiéramos tramitando este proyecto, por toda la preocupación de Magallanes, dejándose de broma, porque este es un tema, como hay temas que nosotros tenemos súper importantes en nuestras regiones, sin duda que este es un tema gravitante, estratégico para Magallanes, y por lo tanto no queda más que apoyar a esta región, y porque además me lo ha pedido mi amigo Carlos Bianchi, con quien trabajamos, hoy día apuramos, perdón, yo les quiero contar un detalle, hoy día tramitamos en la quinta subcomisión el presupuesto de transporte, y la verdad que ha sido siempre duro lo tramitamos rápido para poder estar hoy día a la tarde acá y poder cumplir con el compromiso de la Comisión de Hacienda, y poder estar con Magallanes, y en fin. Así que, a favor, presidente. Señor von Bielenberg. Señor Sáez. A favor. Presidente, señor A Barrera. favor. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Señor Donoso no está. 1, 2, 3, 4. 8 a favor y 4 en contra, presidente. Aprobado, entonces. Les propongo de que votemos todas las que no tienen indicación. ¿Con la misma votación? ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, para que quede en el acta, el artículo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 y 11 y las disposiciones transitorias. Muy bien. Con la misma votación, 8 y 4 en contra. Aprobado, entonces. Sí. Ya, entonces, Yo les propongo, están las indicaciones del Ejecutivo, que son 3, y una del diputado Santana. y una del diputado. Yo la del Ejecutivo, que sería la indicación al artículo 4, al artículo 9 y al artículo 12. ¿Les parece? Eso que son las que explicó el ministro recién. Es que ahí, la del artículo 12, preferible que la vote por separado, porque es una indicación que además se suman los diputados, pero porque tiene una diferencia mínima, pero hay que leérsela al Ejecutivo y hay que leérsela a ustedes también. Ya. La del diputado señor Bianchi y la señorita Morales. Muy bien. ¿Les parece? Se le agrega una frase. Sí. El artículo 4, El 12. 12. Para que quede la de Javiera, que la hemos suscrito dos, da lo mismo. ya. Sí, están Pero los tiene dos una firmados. diferencia. Tiene una ¿cierto? diferencia Ya. con la del Ejecutivo. Ya, entonces, Cuando llegue el número 12, yo ya, se la... les propongo el leo. artículo 4 y el artículo 9, las indicaciones. ¿Me parece? Sí, el artículo 4 y el artículo 9. Aprobado. El artículo 8, entonces, tiene una indicación del diputado Santana que la puede explicar. Perdón, el artículo 4 y el artículo 9 con la misma votación. Sí. Ya. Y el artículo 8 ahora, que tiene una indicación del diputado Santana, que si quiere nos la explica. Sí, presidente, esta indicación que hemos presentado tiene relación con el planteamiento que hicimos cuando el proyecto de ley se presentó y que tenía que ver con este beneficio tributario que se le otorga a los productores compradores de hidrógeno verde, pero que finalmente nosotros con la redacción que tiene la iniciativa, el mensaje presidencial, detectamos de que puede haber una forma de elusión en donde con la compra de este producto no necesariamente se esté finalmente invirtiendo. Y por lo tanto hemos presentado esta indicación que está compuesta en el artículo 8 en dos normas en lo referente, y es el motivo por el cual nosotros hemos presentado esta modificación. Muy bien. No sé si el Ejecutivo tiene... Sí, Diego Riquelme tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, sin perjuicio que compartimos la preocupación, digamos, de siempre que se establece beneficios tributarios, cautelar la mala utilización de los mismos. En este caso, creemos que no hay un riesgo, digamos, de la naturaleza de que alguien vaya a comprar hidrógeno para el solo hecho de utilizar un beneficio tributario. Primero porque, como hemos explicado, yo voy a pagar mucho más de lo que el beneficio tributario propiamente tal incluye en la factura. Entonces, es poco, digamos, plausible pensar que una empresa va a pagar, no sé, 100 millones por un crédito
que es de 20 millones. No, eso es poco plausible de que pueda ocurrir, por lo tanto está cautelado ese riesgo. Sin perjuicio, el Servicio de Impuestos Internos puede ocupar todas sus normas, tanto especiales como generales antielusivas en materia de beneficios. Eso, de hecho, a propósito de la Ley de Cumplimiento Tributario, expresamente se incluyó como norma de aplicación de la norma general antielusiva la mala utilización de beneficios tributarios. Pero adicionalmente a eso, la redacción de la indicación genera dificultades de aplicación y dificultades de fiscalización. Me explico. Cuando se dice que yo solo voy a poder ocupar el crédito equivalente al hidrógeno efectivamente utilizado, lo que le estamos pidiendo al Servicio de Impuestos Internos es que sea capaz de fiscalizar que parte de hidrógeno verde en un año adquirido efectivamente está dentro de lo que yo estoy vendiendo, por ejemplo, explosivos. Eso no es tan sencillo de hacer. Segundo, se producen brechas en los meses finales del ejercicio. Es normal que los compradores, por ejemplo, puedan adquirir amoníaco o hidrógeno verde en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, que no va a utilizar ese año, lo va a utilizar el año siguiente. Entonces, se genera, si la norma dice lo que efectivamente haya utilizado en ese ejercicio, de nuevo, ¿qué hace con las compras que usualmente las empresas hacen para el ejercicio siguiente? Entonces se genera un descalce que implica un enorme trabajo administrativo para quien va a utilizar el beneficio de ser capaz de distinguir algo que no es tan fácil de distinguir. Y segundo, va a obligar al servicio a necesariamente gatillar fiscalizaciones todos los años para poder determinar cuándo efectivamente se utilizó. Un servicio puede entender que además su expertise no es el poder determinar qué parte de hidrógeno verde efectivamente terminó en un explosivo. Entonces se le pone una carga, yo entiendo el sentido de la indicación, pero se le pone una carga al Servicio de Impuestos Internos que solo va a generar un costo en fiscalización no efectiva, que no va a rendir frutos. Entonces puede generar distorsiones. En nuestra opinión, ¿qué es el riesgo que sí podría ocurrir? Que un adquirente exporte, por ejemplo. Compra amoníaco, ocupa una parte del amoníaco y lo que no le queda lo exporta. Eso efectivamente, la parte que exporta no puede ser utilizado como crédito, pero eso es fácil de fiscalizar, porque es cosa que el servicio verifique que un contribuyente que está utilizando beneficios tributarios, cuestión que él lo va a saber, adicionalmente tiene facturas de exportación. Y por lo tanto ahí hay un riesgo y ahí sí se gatilla una fiscalización. Ese es el riesgo más real de lo que podría ocurrir de que alguien intente vulnerar el sistema. Pero como está construido el proyecto, lo permite fiscalizar el principal riesgo. Entonces, en opinión del Ejecutivo, la redacción, entendiendo hacia dónde quiere apuntar, solo va a generar una gran complicación operativa en el comprador y le va a poner exigencia al Servicio de Impuestos Internos que difícilmente puede cumplir. Esto nos ha pasado sucesivamente con el Servicio de Impuestos Internos, que nos dice no nos pidan fiscalizar a nosotros cosas que no son tributarias. Entonces, eso es lo complejo de cuando se pone la palabra efectivamente. Por eso, nosotros antes, entiendo que algo se lo habíamos comentado con los asesores del diputado por su intermedio presidente, el no incluir la palabra justamente efectivamente, porque genera este tipo de problemas. Por eso consideramos que la indicación no es positiva para el proyecto de ley. Gracias, presidente. ¿Lo ponemos en votación entonces? Sí, diputado. Sí, muy breve, solo con la salvedad de que algo que se dijo al inicio de la audiencia es que también podían existir empresas compradoras y productoras a la vez. El riesgo nuestro, a mi juicio, tiene que ver con eso, con que con que una empresa que cumpla ambas labores se pongan de acuerdo precisamente para hacer uso de este instrumento que es reductivo de algunos tributos, según lo plasma el mismo proyecto de ley, para poder eludir, digamos, un tipo de impuesto. Y eso tiene que ver con compras futuras. Pero a mí me parece que hay una cuestión, un dato de la causa que es muy importante, que reconocieron las mismas empresas que vinieron a exponer a esta comisión, que es que una empresa productora puede ser compradora a la vez. Sí, presidente, solo para precisar, efectivamente algunos expositores plantearon la posibilidad de como la utilización de la propia producción. Eso no lo considera el proyecto de ley, justamente porque
es imposible de fiscalizar y por lo tanto actualmente no se permite que el que produzca hidrógeno verde sea la misma empresa que utilice el crédito tributario. Por eso es una solicitud que no fue acogida por el Ejecutivo, no está en las indicaciones. Y por lo tanto, de nuevo, eso es un riesgo que no podría ocurrir. Entonces, por eso es digamos, de cierta forma, cierta tranquilidad del Ejecutivo de que no es una como planificación tributaria que vaya a ocurrir en la práctica de mala utilización. Y si llega a ocurrir, quiero recordar que si llega a ocurrir, el Servicio de Impuestos Internos ya tiene las herramientas de fiscalización relevantes y en esta opinión, en opinión del Ejecutivo, no es necesaria una norma especial de control para este beneficio tributario, sino la aplicación de las normas generales de fiscalización. Muy bien. ¿Esa prohibición está explícita en la norma presentada por el Ejecutivo? Porque lo que acaba de decir, presidente, el asesor, es que no se puede dar esa situación que yo pongo el caso de una empresa que cumple ambas labores. Mi pregunta es si en el texto presentado por el Ejecutivo está explicitada esa prohibición. Presidente, por su intermedio. No es necesario decirlo expresamente por la lógica de cómo funciona el beneficio tributario. El beneficio tributario es la suma de mis facturas de compra de hidrógeno verde. Si yo soy productor de hidrógeno verde, no puedo tener facturas de compra de hidrógeno verde, porque no existe la autofactura. Entonces, un productor nunca va a tener recibir una factura de compra. Esa es la lógica del por qué no podría ocurrir. Gracias, presidente. Ya, claro. En votación, entonces, la indicación del diputado. Señora secretaria. Indicación del diputado señor Santana. Señor Bianchi. Señor Naranjo, no está. Señor Cuello. ¿En contra? A favor. Abstención. Bien. Señor Donoso, tampoco. Señor Mellado, tampoco. Señorita Morales. Señor Romero. En contra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Contra. Señor Sepúlveda. Señor, ahí lo tomo. Al final le tomo, señor, antes del presidente. Señor von Meulenbrock. Señor Sáez. Abstención. Señor Naranjo. A favor. Presidente. En contra. 2 a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Rechazada, presidente. Ahora habría que votar el artículo. Ministro. Sí, simplemente para efectos de la historia de la ley, me gustaría resaltar que nosotros compartimos con el espíritu de la indicación que acaba de ser rechazada respecto a que este proyecto no promueve la autocompra para efectos de hacer un producto, un derivado de hidrógeno verde que luego su destino sea la exportación, que es lo que planteaba el diputado y como bien ha explicado el asesor Diego Riquelme, eso ya está debidamente salvaguardado en el proyecto de ley, pero aún así queremos enfatizar que compartimos esa preocupación y creemos que el proyecto lo salvaguarda de buena manera. Gracias, presidente. Muy bien, el artículo entonces... Entonces, ahora el artículo original. 8º, tal como está propuesto por el Ejecutivo. Señor Bianchi. El artículo tal como está. Señor Naranjo. Señor Cuello. Señorita Morales. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Meulenbrock. Señor Sáez. A favor. Señor Sepúlveda. Presidente. A favor. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a favor y 3 en contra. Aprobado. Nos queda entonces el artículo, artículo 12.
A ver si lo lee o Ya. nos habla El sobre la artículo diferencia 12, que hay, secretario. El artículo 12, presidente. El Ejecutivo ha presentado una indicación. Al tiro, por favor. Esto está en la página 16 del comparado. Se trata del Estatuto para Productores de Hidrógeno Verde en Magallanes. Bien, respecto del número 5 de los requisitos. No, este ya lo probamos, el artículo 9. El artículo 9, sí, está, fue 4 y 9, lo votamos. Sí. Ya, entonces, el artículo 12, que está, les decía, en la página 16, sí, el Ejecutivo presentó una indicación tomando la idea central, entonces la idea matriz de la diputada Cita Morales y el diputado señor Bianchi. Sin embargo, la indicación está presente por ambos diputados, tiene en la letra D de la indicación, se lo voy a leer, un párrafo que le agrega una frase que es intermedio de lo que presenta el Ejecutivo. Si ustedes me siguen en lo que es el texto del Ejecutivo, la letra D está en la página 19. El Ejecutivo dice, el monto recaudado por esta contribución ¿sí? podrá destinarse a los objetos establecidos en el artículo 9 del mencionado artículo 32º. Y la indicación dice, del monto recaudado por esta contribución, al menos 2/3 se destinarán a la región en que se emplacen y ejecuten los proyectos de inversión afectos. Y continúa el Ejecutivo, y de forma preferente al financiamiento de proyectos y obras de desarrollo social, local, regional y proyectos que promuevan la eficiencia energética en los hogares. Y la indicación dice, en todo caso, los recursos se aplicarán a los fines previstos en el artículo 9 del mencionado artículo 32º y de manera preferente al financiamiento de proyectos y obras de desarrollo social de alcance local o regional, ahí está igual, a iniciativas que promuevan la eficiencia energética en los hogares y a proyectos de energía renovable que beneficien a los residentes de la región. Y después continúa igual, en lo no previsto en este número serán aplicables supletoriamente las normas del artículo 33º de la Ley 21.210 que moderniza la legislación tributaria. Entonces lo que es fundamental es el cambio donde dice del monto recaudado por esta contribución, al menos 2/3 se destinarán a la región en que se emplace. ¿Puedo referirme a... Yo solo quiero hacer la siguiente... quiero pedirle a los colegas que más allá, y con el respeto que cada decisión de lo que uno vote me merece, pedirles que en esto tengan la siguiente mirada. Esta indicación, nosotros tenemos una historia, un instrumento que es el Fondema, que se encarga solo de lo productivo. Y cuando están las instalaciones de este tipo de industria, la verdad es que los habitantes, particularmente de la región de Magallanes, con mucha razón, ven que para la comunidad, para las personas, los adultos mayores, la clase media, la MIPYME, no les queda absolutamente nada. Y esta indicación se encarga de corregir eso. Por eso es que establece que prioritariamente este destino de este 1% en el porcentaje que le corresponde va a ir a lo social. Entonces, yo ahí les pido, colegas, que puedan sumarse. Estoy seguro que ustedes harían exactamente lo mismo en hacer que los beneficios lleguen a las personas, que a la industria le vaya muy bien, pero que lo que haya que pagar en tributo, un porcentaje pueda ir directamente a beneficio de las personas. Yo quiero por lo menos explicar esa primera parte. No sé si Javiera luego va a aplicar la otra parte de la proporcionalidad del pago de ese impuesto,
pero lo que quiero solicitarles encarecidamente es que a lo menos esa parte primera de esa indicación pueda ser aprobada, ojalá por una gran mayoría, entendiendo que lo que estamos haciendo acá es una solicitud de carácter eminentemente humano y social. Sí, mire, yo le agradezco que le agradezco a los diputados que presentaron esta indicación porque creo que la... ¿Puedo presentar? Ya. Es que creo que esta discusión es pertinente a razón de una polémica que se ha generado también con el uso que se le da a los recursos del royalty. Yo hoy día he escuchado un montón de colegas de mi propia bancada que buscan, a propósito de la discusión de la ley de presupuesto, regular el uso que se le da a los recursos royalty que actualmente administran tanto los municipios, bajo una lógica de libre disposición, y también los gobiernos regionales, a pesar de que estos últimos tienen un cuadro, una posibilidad más restringida, porque son montos de inversión. Pero esta indicación, yo entiendo el sentido porque el diputado Bianchi también me lo ha comentado fuera de micrófono. Yo entiendo que tenía un sentido inicial, que más bien es sumamente restringido, y con lo que se busca, según el mismo alegato que él hace, es que estos recursos ojalá lleguen a las personas, y yo estoy de acuerdo con eso. Mi único temor es que ocurra lo mismo que ocurre hoy día con los recursos royalty, en donde, por ejemplo, no sé, pues hay municipios que destinan parte de estos recursos, de la recaudación de estos recursos, por ejemplo, a temas de salud, y nadie podría oponerse a aquello. Mientras que hay otros municipios que, no sé, pues presentan o financian proyectos de infraestructura que también son, por cierto, beneficio para la población, pero que perfectamente esos mismos municipios podrían presentar esos proyectos al gobierno regional para obtener otro tipo de financiamiento. Entonces yo estoy de acuerdo en que los recursos que se recauden para estos fines sean, por cierto, destinados a las personas principalmente, pero mi único temor, mi única advertencia, insisto, a razón de la discusión que hoy se da con los recursos royalty, es que estos recursos, digamos, se puedan utilizar en cualquier tipo de cosa. Muy bien. ¿Cuál es la opinión del ministro? A ver, presidente, yo creo que, como decía el diputado Bianchi por su intermedio, y también lo decía el diputado Santana, esta discusión tiene dos dimensiones. Una es cuán específico uno es respecto a el uso de los recursos. Y ahí efectivamente, lo decía el diputado Santana, también estaban las indicaciones del diputado Bianchi y de la diputada Morales. Lo que está haciendo, lo que estamos proponiendo en el fondo, es algo que, por un lado, asegura, o sea, que lo social sea posible de cubrir, digamos, de aportar con estos recursos, y además les da una preferencia. Eso es lo que está puesto en el texto. Y creemos que es importante esto, dado que, como bien se ha dicho acá, el desarrollo económico que va a permitir esta industria es razonable que se vea reflejado en una mejora de la calidad de vida de las personas que allí viven, y asegurarse de que eso ocurra. Entonces, en esa parte, yo diría que no hay debate. Ahora, luego, en la otra parte de la indicación, que no está en nuestra indicación, lo que nosotros entendemos de allí es que busca asegurar que al menos 2/3 de eso quede en la región de la manera que allí se especifica. Nosotros estamos disponibles a eso, pero creemos que la redacción como está ahora es confusa porque tampoco, no queda claro qué es lo que pasa con las comunas. Entonces, lo que podemos proponer como Ejecutivo es que se vote nuestra propuesta y que nosotros nos comprometamos a proponer un diseño que asegure que esos 2/3 queden efectivamente de esa manera, tal cual como creemos busca la indicación tanto del diputado Bianchi como de la diputada Morales. Muy bien. Antes diputado, está el diputado Santana. Gracias, presidente. Es que yo siento que la respuesta que ha dado el ministro de Hacienda por su intermedio, presidente, no responde a la inquietud que yo he planteado, y lo quiero decir como con mucha franqueza, porque aquí lo que dice es que de forma preferente al financiamiento de proyectos y obras de desarrollo social, local o regional. Ya, convengamos que eso es algo bastante amplio, porque yo pudiese argumentar que es de desarrollo, de beneficio social para la población, cualquier tipo de cosa, o sea, desde una infraestructura de una cancha, plazoleta, hasta la promoción de un programa social. Miren, a propósito de que está el ministro de Energía, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en aquellas regiones en donde se estaban generando proyectos fotovoltaicos,
se empujó también el proyecto de ley de equidad tarifaria, cuando estaba el ministro Pacheco de ministro de Energía. Eso que buscaba que aquellas zonas productoras de energía generaran una reducción en la cuenta de luz de las personas. Y tenía cierto sentido, porque se trata de una región que genera energía, es medianamente obvio que se le debe reducir el costo de esta misma a la población que vive en ese territorio. Tiene un sentido, ¿no? Uno buscaría, a propósito de la discusión que yo recién planteaba acerca del royalty, que las comunas utilizaran esos recursos en medidas que fueran a descomprimir los efectos negativos que ha tenido la industria minera. Y eso se ha ido desdibujando y, entre otras cosas, ha sido el motivo por el cual hay colegas parlamentarios que están planteando regular el uso de los recursos royalty, en el caso particularmente de los municipios. Entonces yo quiero plantear esta discusión, presidente, porque me parece que es pertinente. Si es que hay una industria que se va a instalar en algunas regiones del país en esta primera etapa, a mí me parece que si hay una especie de tributo, de compensación con las regiones, que seamos bien conscientes respecto al uso que se le va a dar a estos recursos por parte de las instituciones que los van a administrar. Porque lo que peor podría ocurrir es que la industria esté generando una gran cantidad de beneficios para la zona y finalmente esos beneficios económicos se utilicen en cualquier cosa, sin ninguna orientación política. Diputado Bianchi. Sí, gracias, presidente. A ver, mire, esto fue de grande discusión y debate ayer porque todas las anteriores veces que hemos tenido que discutir sobre proyectos, no sé si similares, pero donde hay una contribución por la vía de los impuestos, etcétera. En el caso de Magallanes, el Fondema tiene solo lo productivo. Y ahí en lo productivo perfectamente puede darse lo que ha señalado acá mi colega Santana, ¿no? Eso también es abierto, es amplio. Lo que hicimos en esta discusión, en esta indicación, es decir que preferentemente va a primar lo social y todo el desglose. Lo que no se puede hacer es un listado de supermercados de cuáles son las cosas, es decir, pero más abajo señala que además se va a llevar adelante todo un proyecto energético. O sea, esto va a ir, y lo puede ratificar el propio ministro Pardo, en el caso de Magallanes, una de las cosas más complejas, como en todo el territorio, son las cuentas de la luz, son las cuentas de las energías, los consumos básicos, y uno de los propósitos, presidente, por su intermedio para mi colega Santana, que yo comparto tu juicio, tiene que ver precisamente con poder llegar a la población y a los sectores más vulnerables a poder responder a esas demandas sociales y humanas. Entre otras cosas, colocar paneles en los techos, paneles solares, entre otras cosas, ¿no es cierto?, mejorar la termoaislación, etcétera, etcétera, cosa que esto tenga finalmente un impacto directo en la economía de los hogares de la región de Magallanes, especialmente los más vulnerables. No se pudo hacer un listado, no se puede hacer en una ley un listado y capaz que nos quedemos cortos y hayan otras muchas cosas. Sí se separó lo productivo por un lado de lo social que antes no estaba y se puso de manera prioritaria. Entonces, yo entendiendo lo que señala mi colega, creo que aquí por lo menos se buscó un resolver bastante mejor de lo que hay en otros instrumentos como el Fondema. Y sí, aquí efectivamente estamos por primera vez abordando respuestas directas al bolsillo de un territorio que ve que estas industrias se lo llevan, dejan nada, más allá de los empleos que puedan dejar, las inversiones, pero no les queda nada a la población. Esta indicación creo que en parte lo resuelve en un gran porcentaje, separando lo productivo, separando de lo social, no pudiendo hacer un listado, pero sí dando prioridad y estableciendo al final que, entre otras cosas, tal vez la más relevante es buscar beneficios energéticos para los habitantes de la población de Magallanes. Muy bien. ¿La va a retirar entonces? No, pues, porque hay dos. ¿Por qué? A ver, es que mire, es que Lo que pasa es que- yo tengo acá algunas diferencias con el ministro. Mire, hay dos indicaciones. Una en la que efectivamente se encarga de resolver, ¿no es cierto?, lo que acabo de decir, el destino de este 1%, y la otra de la diputada Morales que le agrega, ¿no es cierto?, el porcentaje, la proporcionalidad del destino. Yo dejaría la mía, no la retiro, y el ministro se ha comprometido en el trámite en la sala o en el Senado de encontrar respuesta a lo que ha propuesto la colega Morales, por lo tanto dejaría la mía, que recoge lo que hemos concordado con el Ejecutivo. Ministro.
Presidente, si usted me lo permite, quiero, concordando con lo que dice el diputado Bianchi por su intermedio, quiero ser bien preciso en esto. La preocupación de, como yo interpreto, la preocupación de la indicación de la diputada Morales es que quiere estar segura que 2/3 queden en la región. Esa es su preocupación. Ya, esa preocupación nosotros consideramos que es una preocupación razonable y ese es el compromiso que podemos hacer como Ejecutivo de construir un diseño que permita aquello. En la redacción actual creemos que queda un poco confuso, entonces en la redacción propuesta por la diputada nos referimos. Entonces proponemos que se vote, como dice el diputado Bianchi, la redacción que estaba acordada con los diputados y que esa parte no se vote, porque además si no la apoya el Ejecutivo entendemos que esa parte no sería necesariamente admisible y que nuestro compromiso es que lo vamos a reponer ya sea en la sala o en el Senado, pero es algo que no hace sentido, por lo tanto no tenemos una diferencia de fondo respecto al punto. Muy bien. Estamos entonces. Vamos a votar el artículo, ¿sí? Porque la indicación sería inadmisible con la indicación. Con la indicación. O sea, con la indicación del Ejecutivo, claro. Ya. Señor presidente, entonces, la indicación de la diputada señora Javiera Morales que agrega estos 2/3 sería declarada inadmisible por usted, presidente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta es inadmisible y lo que habría que votar es el texto que ha recogido el Ejecutivo en la indicación del diputado señor Bianchi. Y que está Perdón, presidente, o sea, recoge el Ejecutivo la indicación nuestra que efectivamente es inadmisible, está en el comparado, pero está en el comparado, pero queda para la historia de la ley y además el autor y todo, ¿no? Ya. Perdón, pero necesito claridad que sobre la ley es inadmisible. La Javiera. Ella no. Sí, es que esa otra cosa que es lo que se agrega lo de los 2/3. Se refiere a la del diputado que lo recoge en el que usted envió el Ejecutivo. Sí, así es. Perfecto, en la que envió el Ejecutivo hace un rato. Ya. Votemos. Ahora sí. Señor Bianchi. A favor. Señor Naranjo. A favor. Señor Cuello. Señor Ganesa no está. Señor Millado tampoco. Señora Morales tampoco. No está. Señor Romero. Señor Santana. Señor Santana, a favor. Abstención. Abstención. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. No está. Señor Sáez. A favor. Presidente. A favor. 6, 1 en contra y una abstención. Aprobado. Y entonces, sí, el artículo 12 con la indicación, la misma votación. El artículo, ¿La el artículo con la misma votación, sí. Con la indicación del Ejecutivo que está cambiada. Ya. Y yo soy presidente y el diputado informante. Aprobado entonces el proyecto y se despacha a la sala. Se fue el diputado informante, le correspondía al señor Sepúlveda. Ya, muy bien. Pero, diputado informante entonces, señor Bianchi. Diputado Bianchi. A mí me parece, no sé. ¿Le parece? No sé si les parece, diputado Bianchi. ¿Sí? Ya. Cortado. ¿Estamos? Estamos, ministro. No sé si quiere decir algo para cerrar y nos vamos. ¿No? Muy agradecido simplemente de la votación y del trabajo que han hecho los equipos y por supuesto vamos a cumplir los compromisos aquí planteados. Así que muchas gracias. Muy bien. Ministro. Agradecer nuevamente el tiempo. Yo sé que hay distintas comisiones funcionando al mismo tiempo, así que se valora el doble el esfuerzo que ha hecho la comisión por despachar este proyecto. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces está celebrado.